que teníamos. Justamente ayer se acabó a las 12 de la noche. No sabemos si este brote que salió justamente aquí en nuestra provincia, se cambia alguna en la semaforización que teníamos anteriormente, ¿no? Conjuntamente ustedes y su familia tienen que mantener un poco más de seguridad y protocolos también para cuando salgan, todo eso, tener más cuidado, porque esta cepa es más contagiosa y más rápido de que se contagien cada uno de nuestros miembros de nuestra familia. Eso como un preámbulo informativo de estas nuevas noticias que tal vez ya hayan visto tal vez en la televisión. Bueno, a ver. Bueno, nos quedamos conjuntamente, no sé si se visualiza la pantalla. Sí, listo. Sí, está grabando. Nos quedamos conjuntamente en la anterior clase en las recomendaciones para evitar estos ruidos que se generan en la tangibilidad de la palabra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de instalaciones en iglesias. Bueno, dentro de las iglesias son edificios elevados que tienen un mayor tiempo de reverberación. Se reduce notablemente la inteligibilidad de la palabra debido al alcance de estructural que tiene una iglesia. Muchas veces para evitar problemas fundamentales de que no se le escucha al padre, se concentra o se dirigen los sonidos mediante una adecuada colocación de columnas acústicas. En muchas iglesias ustedes pueden observar que tienen columnas acústicas, algunas tienen mayor número de amplificadores. Cada, cada 3 filas de asientos van a encontrar un amplificador y un altavoz justamente al lado de esos. Ese amplificador va a conectar a 3 altavoces. Así es muchas de las iglesias en las cuales están estos sistemas de instalaciones. Cuando se pone una columna acústica, se debe estar inclinada ligeramente hacia abajo, de manera que cubran toda la zona ubicada hacia el público. Si ustedes cuando han visto que los altavoces están una separación de 3 o 4 filas, es por esto, ¿no? Que no debe superarse más de los 10 metros, es una de las recomendaciones, para evitar esta sensación de retardo de sonido. ¿Qué es una sensación de retardo de sonido? Quiere decir, por ejemplo, el padre está diciendo, buenos días, estimados feligreses, entonces ustedes escuchan en un lapso de 5 segundos ese buenos días. Y la persona que está más atrás de ustedes va a escuchar un lapso de 7 o 10 segundos. Eso es el retardo de sonido. Otra recomendación es que los micrófonos deben ser muy direccionales y han de colocarse detrás de la posición de las columnas acústicas para evitar fenómenos de retroalimentación. Estos micrófonos tienen que ser de doble propósito, difundir palabras y también de difundir música. Sí, se les apega En algunas iglesias como las evangelistas, se utilizan estos tipos de micrófonos para difundir palabras y difundir música. A su vez también en los tipos de salas suelen tener este tipo de ambientes en estas salas como les digo, en iglesias, en otros tipos de iglesias como adventistas, metodistas, existen este tipo de salas, ¿no? En las cuales ustedes observan hay un sistema de conciertos. Ahora también en las iglesias católicas también hay un área donde está cada uno de los equipos de sonido, todo eso, y se fomenta este tipo de doble propósito. En cuanto al nivel de amplificación del sonido, es suficiente con un amplificador de 10 a 15 decibeles por encima del nivel acústico del ruido de fondo.
Es en cuanto a lo que se conoce por instalaciones de teatro. A su vez también tiene que tener una excelente intangibilidad de palabras. Cuando hablamos de difundir música, la intangibilidad de palabras no importa tanto como tener un reproductor sonoro de alta fidelidad y con el nivel de amplificación adecuado para cubrir toda la sala. Eso en cuanto a instalaciones de teatro. Cuando hablamos de salas de conferencias. Cuando se habla un poco de salas de conferencias, el problema principal constituye la intangibilidad de la palabra, sobre todo en las zonas alejadas del orador, donde el sonido no es de manera directa y llega un poco más atenuada. Atenuada quiere decir con un poco más de un eco o palabras entrecortadas. Este tipo de salas será suficiente la colocación de columnas acústicas encima del orador. Ustedes han visto en muchas de las salas de conferencias, el orador tiene dos columnas de acústicas cuando se encuentra en una exposición. De acuerdo a los amplificadores, lo permitido es conveniente realzar los sonidos agudos y atenuar los graves, con el propósito de favorecer la intangibilidad de la palabra. Dentro de locales públicos como escuelas, hospitales, supermercados y hoteles, este tipo de instalaciones se utilizan para la difusión de palabras que es emitida por ordenadores o avisos o transmisiones de músicas ambientales, de que esto genera una calidad media o baja. Suelen disponer de una cabina o un centro de mando dotados por un micrófono para avisos, fuentes musicales, CDs, platinas de cassette, radios, etcétera, ¿no? Siempre dentro de tanto locales públicos, escuelas, hospitales, supermercados, siempre tienen estas cabinas, ¿no? Sonorizadas con todo el sistema, también tienen un equipo de amplificación. Justamente los altavoces ustedes van a encontrarlos en el techo, van a estar distribuidos en todo el local. En las escuelas o colegios van a encontrar encima de cada uno de los techos van a encontrar bocinas, ¿no? Estas bocinas igualmente hacen el mismo efecto que este sistema de empotramiento en el techo. Suelen ser de pequeñas potencias de 2 a 4 watts en caso de aulas donde se imparte clases. Cuando se imparte una clase se coloca columnas a ambos lados de la pared posteriores de la mesa del profesor. Bueno, esto se hace cuando son aulas grandes, ¿no? Cuando ustedes ya terminen lo que es su etapa de estudios en el colegio y van a seguir una carrera universitaria, cuando ya ingresen a las aulas, cuando ya están en un aula grande que es para 100 o 150 estudiantes, van a encontrar estos tipos de altavoces, los cuales sirven para que puedan escuchar al profesor y al orador. Dentro de la secuencia básica para el cálculo de instalaciones en recintos cerrados, hay que seguir un protocolo, ¿no? Este protocolo ingresa primero, en la secuencia es primero el cálculo del volumen y la superficie del local. Segundo, el cálculo del coeficiente de absorción medio de todos los materiales. El cálculo del tiempo de reverberación de la sala. Y el cálculo del número de altavoces, según el criterio de la norma de diseño de instalaciones tanto en recintos cerrados como recintos abiertos. Existe una normativa de megafonía, según el criterio que tiene en cuenta la posición del oyente o el ángulo de cobertura del altavoz. Esas son las características, entre las características que podemos nosotros tener para el desarrollo de instalaciones en recintos cerrados. Como quinto, situación definida de los altavoces con respecto al oyente, cálculo de potencias eléctricas en el audio total, lo que ya hemos hecho, ¿no? Que si tenemos circuitos en serie, paralelo o mixtos,
ese cálculo. Elección de la potencia del equipo amplificador según la normativa y elección de la potencia de cada uno de los altavoces. Eso es todo lo que se debe desarrollar para generar esta secuencia del cálculo en recintos cerrados. Buenos días, Giovanni. De pronto, ¿alguna ¿Cómo está, novedad? compañero? Buenos días. ¿No ha habido Dígame. novedades en la clase hoy día? ¿Todo normal? Sí, todo normal, compañero. No hay ninguna novedad. Ok, muchas gracias. Que tengan un buen día todos, pues. Igualmente para usted. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la sonorización de espacios exteriores. Vamos a recordar esta sonorización. Para sonorizar espacios exteriores debemos tener en cuenta unas ciertas principales reglas o puntos de vista. El primero nos dice que hay que tener presente las reglas de reducción de la intensidad de sonorización. Con el cuadrado de la distancia al altavoz, que tiene que ser entre menos 6 decibeles. Para calcular este nivel de presión sonora, o SPL en las siglas inglesas, Sonary Pressure Level, de un altavoz a determinada distancia, se utiliza la siguiente fórmula. Como ustedes saben, este SPL va a ser medido en decibeles. Lo primero que tenemos es el nivel de presión sonora a 1 watt de potencia y a 1 metro de distancia. Esta sensibilidad nos proporciona el fabricante de los altavoces. La D es la distancia del altavoz al oyente y la P es la potencia eléctrica aplicada al altavoz. Lo que se realiza es, se resta esta sensibilidad del altavoz que nos proporciona el fabricante menos 20 logaritmo de la distancia y más 10 logaritmo de P. Las medidas, tanto en metros como en watts, se reveen y solo se pone el número entero. Para eso vamos a desarrollar un ejercicio para que ustedes puedan entender un poco más estos tipos. Entre la segunda regla es que cuando la distancia que haya de cubrir es considerable, debemos tener en cuenta la atenuación de la frecuencia más alta por la influencia de la temperatura y sobre la humedad relativa del aire. Los valores atenuantes más elevados pueden alcanzar entre el 10 y el 40% de humedad en temperaturas bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos temperaturas bajas donde estemos realizando esta sonorización, se va a generar entre nuestros equipos de altavoces un ruido. Este ruido es debido a la temperatura o la humedad que tenemos donde estemos realizando este tipo de sonorización. Por eso es recomendable cuando hay un poco de humedad de temperatura, es siempre poner una como mesita pequeña y sobre la mesita poner el altavoz para que no se genere esta humedad y la influencia de temperatura sea normal. Otro punto es que si existiera vegetaciones arbolarias en el área que se quiere sonorizar, hay que proveer una atenuación para las frecuencias vocales. Esta atenuación tiene que ir entre 5 y 15 decibeles por 100 metros cuando existe vegetación. Para cualquier objeto, cuando se produce una reflexión o lo que se conoce como un eco,
siempre es indispensable, ¿no?, mantener una distancia no mayor a los 50 metros por segundo, para que las reflexiones lleguen al oyente de manera directa, sin producir ningún eco, y esto se beneficia incrementando mejor el efecto sonoro de la fuente emisora. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Este ejercicio nos dice que la sensibilidad de una bocina indicada por el fabricante es de 104 decibeles. Nos pregunta que SPL obtendrá a 50 metros de distancia si le aplicamos una potencia de 20 watts. Entonces utilizamos la fórmula anteriormente dicha. Reemplazamos los datos. No ponemos tanto los datos de metros ni de watts en D y en P. Aplicamos las funciones logarítmicas y nos da los siguientes datos. 134, que es el dato del fabricante, menos 34 más 13. Eso sumamos y restamos y eso nos va a dar los datos en decibeles. Esto es para encontrar lo que les digo, el SPL. Solo se aplica la fórmula, nada más. Otros factores que también debemos tener en cuenta son los meteorológicos, como es el viento. Generalmente, la velocidad del viento es pequeña si está próximo a la Tierra, pero aumenta conforme se eleva. Cuando tenemos viento, se produce un choque, ¿no?, entre la frecuencia que genera nuestro altavoz y la frecuencia del viento, produciendo un ruido cuando estemos sonorizando estos espacios exteriores. Y el oyente va a escuchar un ruido en vez de escuchar la música que está desarrollando el DJ. Otro punto es la onda sonora que se refracta hacia abajo. Cuando el viento sopla en la misma dirección, siempre es indispensable, ¿no?, poner estos tipos de altavoces tipo corneta en favor al viento, para que se traslade de una manera más rápido el sonido y se pueda escuchar mejor. Tal como observamos en la figura 2.9 que habla del efecto del viento. Siempre hay que poner a favor del viento, conectar cada uno de los altavoces en sonorización de espacios exteriores. Entonces, ¿qué nos dice? Que la ubicación de los altavoces en el exterior debe realizarse orientándose hacia abajo desde una cierta altura. Tal como observamos aquí, están orientados hacia abajo y en dirección del viento, con el objetivo de dirigir la onda sonora hacia el oyente y cubrir todas las zonas amplias. Esto es en cuanto si estamos poniendo en elevaciones estos tipos de sonorizaciones. En esta figura 2.10 o sonorización de exteriores, nos habla de algunas ideas de sonorización en espacios exteriores, que se basan también en el concepto anterior, que es la ubicación de los altavoces que deben realizarse orientados hacia abajo, desde una cierta altura, con el objeto de dirigir la onda sonora hacia el oyente y cubrir las zonas amplias. Otra recomendación es que la sonorización se debe realizar desde un solo punto, ya que ofrece mejores resultados. Tal aquí, en el sistema de camping, se selecciona una sola bocina apropiada para cada orientación y alcance. Se debe tener cuidado con la zona de árboles
porque los árboles restringen el sonido. Prever los vientos dominantes. Los vientos dominantes quieren ser los que siempre van a estar. Siempre mantener una dirección de acuerdo a la mañana. En la mañana el viento está un poco más bajo. Entonces no hay problema. Según avanza las horas a mediodía ya sube unos metros. Y conjuntamente ya por la tarde ya está alto el viento. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos tipos de direcciones. Hay que tener en cuenta si es que se genera alguna reflejación con otros edificios, porque se puede producir un eco. Si queremos cubrir grandes distancias, aplicar 2 o más bocinas. Esto es para lo que es colegios, hoteles o piscinas, ¿no? Y siempre hay que orientarles hacia las zonas más alejadas. Tal como observamos en la imagen, está orientado hacia la zona alejada, que no se reflecte mucho entre los ecos y en zonas altas. Eso es en cuanto a sonorizaciones de espacios exteriores. Cuando hablamos de los números de altavoces, la forma más segura de conseguir un buen reparto de sonido es la instalación de un tramo de altavoces en los techos falsos, cubriendo el área ocupada por la audiencia. Como ejemplo, nos vamos a centrar en 2 criterios muy concretos. Nos dice que en una estación con falso techo, con una altura entre 2.5 metros y 4 metros, este cálculo se basa en 2 criterios para elegir el número de altavoces. El primer criterio se basa en la aplicación directa de la normativa. Esta normativa podemos encontrar en la siguiente tabla, que muestra un extracto a la norma o exactitud a la norma. Esto nos permite obtener el número de altavoces y separación entre ellos, dependiendo de la altura del local y del nivel de calidad que queremos. Entonces, ¿qué se divide? Por el nivel de locales y calidad. En nuestro segundo criterio, este criterio hay que tomar en cuenta el ángulo de cobertura del altavoz, la posición del oyente y el número de altavoces se obtiene aplicando la fórmula. Nos muestra un ejemplo de un cálculo de un local de 250 metros y 4 metros de altura. Nos da un resultado de 8 altavoces. Aquí vemos la tabla. Nos da que a 2.5 metros de altura, a una superficie de 30 metros, cada altavoz debemos poner a 5,5 metros de distancia. Si tenemos una altura de 4 metros y una superficie de 225 metros cuadrados, cada uno de los altavoces debemos poner a 15 metros de distancia para una calidad 1. Si queremos una calidad 2, una mejor calidad o calidad 3, nos da a ciertas superficies y cada distancia que debemos poner cada uno de los altavoces. Y obtenemos un cálculo específico de cómo poner este número de altavoces en espacios cerrados, viene a ser estos. Vamos a hablar un poco de las estancias con techos altos o impracticables. Siempre es posible que se suspenderán los altavoces del techo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner con un sistema puede ser una estructura para poner cada uno de estos altavoces.
Cuando se pone estos tipos de estructuras hay que tener una altura de entre 3 y 5 metros del suelo. Y formamos lo que se conoce como un entramados, que vamos a observar en la siguiente figura. Cuando estos tipos de colocaciones no son factibles, se instala lo que se conoce como columnas de altavoces en las paredes o pilares de la estación, para que el haz sonoro sea muy adecuado y tengamos un sistema envolvente del sonido que se esté refractando al oyente. Aquí tenemos la figura 2.11 que nos habla del criterio número 2. Aplicando esta fórmula, en la cual n representa el número de altavoces, s la superficie del local, h la altura del techo, la altura del techo, ho la altura del oído y alfa el ángulo de cobertura. Nos da ht, nos da también la altura del oído, la superficie también nos da, que va a ser de 250 metros. Entonces, aplicando esta fórmula y el ángulo, que va a ser de 90 grados. Aplicando esta fórmula, nos dice que para un local de 250 metros cuadrados, aproximadamente van a ponerse 8 altavoces. Estos son los que se conoce como altavoces suspendidos del techo alto, tal como habla aquí, que debemos tener un criterio de altura entre 3 a 5 metros del suelo. Estos tipos de altavoces son kits, ¿no? Kits que podemos encontrar donde vendan estos altavoces y todo tipo de generación para generar lo que es una sonorización de audio. Vamos a encontrar estos tipos de kits. Muchos de estos kits de suspensión del techo se utilizan para lo que es de restaurantes, cafeterías. Para discotecas, pocos se utiliza estos, más se utiliza lo que se conoce esta sonorización por áreas, que es ya más la instalación de estos altavoces. Que se instala columnas de altavoces en las paredes y pilares de la estación. Esto van a encontrar esta sonorización por áreas en discotecas y a su vez también van a encontrar así altavoces en los techos. Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos más de la sensibilidad de una bocina indicada por el fabricante. Vamos a calcular estos tipos de bocinas a 24 metros y a una potencia para encontrar el sinnúmero de altavoces que pondríamos. Nos dio una sensibilidad de 79. Y nos genera, bueno, a un altavoz, ¿no? Para darnos esa sensibilidad. Bueno, primero ponemos aquí la sensibilidad del fabricante, la potencia del amplificador, que es de 50 watts, y la distancia, para encontrar lo que sea la presión sonora resultante. Vamos variándole el número de altavoces y nos va a generar el calculado y el que encontramos en el desarrollo de la página cuando se les envió. Asimismo, los diferentes ejercicios hacemos primero, aplicamos el cálculo y realizamos, lo ubicamos los demás datos. En el anterior hacemos lo mismo, aplicamos los datos tanto de la sensibilidad que nos brinda el fabricante, la potencia de nuestro amplificador y las distancias.
Y así logramos encontrar el número de altavoces. Y observamos que la presión sonora resultante que tenemos aquí es igual a la que hemos calculado. Y tenemos una similitud, entonces el número de altavoces a esa distancia va a ser 1. Ahora vamos a hablar un poco de las características de las principales fuentes musicales. Una fuente musical es cualquier equipo electrónico que proporciona una señal de audio en una instalación de sonido. También un micrófono se le considera como fuente musical. Pero hay otras fuentes que se les conoce como el argot musical. Vamos a ver lo que es un disco compacto, que es una fuente musical de mayor calidad de sonido presentada. Presenta muchas ventajas frente a otras fuentes musicales. Tiene una amplia respuesta de frecuencia, entre 20 y 20.000 hercios. Una duración ilimitada del disco, una buena relación señal-ruido y una señal de salida de 20 Hz. El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica recubierto de una capa metálica muy fina que almacena gran cantidad de información. En la actualidad, se utilizan para grabar y reproducir sonido de alta fidelidad. Por medio de un rayo láser de alta precisión, se graban muescas microscópicas en el recubrimiento metálico del disco maestro. Las muescas forman secuencias que se pueden leer con equipos reproductores de discos compactos. A partir de un disco maestro se pueden reproducir miles de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y de lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en una pista del disco a través del servomecanismo. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. Las zonas que tienen muescas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La secuencia binaria de estas zonas se traduce en la información sonora. Una célula fotosensible capta la dispersión de la luz producida por las muescas y envía una señal a un microprocesador que se encarga de convertirla a sonido. La misma tecnología que se utiliza para el sonido sirve para almacenar otros tipos de información digital. Es un poco acerca del CD. Ahora vamos a hablar un poco de los cassettes o platina. Bueno, los cassettes reproducen sonido. Utilizaban como sintonizador de radio también, la fuente musical más popular y versátil y económica que existía en el mercado en ese tiempo. Desapareció porque poco a poco se fue generando los mini discos o los cassettes compactos también, y los CDs, también los mini CDs. Grababa y reproducía sonidos de calidad media, como demuestra su principal característica: una respuesta de frecuencia de 50 a 12 Hz, una señal de ruido de entre 40 y 60 decibeles y una señal de salida en torno a 0,5 voltios por segundo por minuto, por BRMS. Una entrada de grabación de 0,15 BRMS. Lo que se conoce como sintonizador de radio FM es la fuente más conocida y su uso se ha extendido a las instalaciones de sonorización de pequeño tamaño, como tiendas, bares, etc. Debido a la emisión en FM con programación netamente musical, sus características técnicas son una respuesta de frecuencia de 50 a 12 Hz, una relación señal-ruido de 30 a 40 decibeles, una señal de salida de 0,2 a 1 voltaje BRMS. Un minidisc o DSS son recintos de aparición que ofrecieron la posibilidad de realizar grabaciones digitales de alta calidad cercanas al CD, y sus características técnicas son similares al CD. Un equipo hi-fi son equipos musicales compuestos por varios módulos
como sintonizador de radio, platino, CD y un amplificador interconectados por conectores adecuados. Estos equipos tienen además salidas de altavoces, otra señal de salidas de audio no afectadas, por lo contrario por controles de volumen y tonos de amplificador, siendo la más apropiada para conectarlos a una instalación de sonido ambiental. Estos equipos Hi-Fi utilizaban los DJs en la antigüedad para lo que es el desarrollo de música y animación en las discotecas. Los hilos musicales es un servicio que se distribuye a través de líneas telefónicas hasta un receptor espacial, cuya salida puede conectarse a las instalaciones de sonorización. Ofrece una programación con 6 canales musicales como folclórica, clásica, pop, etc. El hilo musical es una ambientación, ¿no? Un sistema de ambientación que se tiene en los elevadores, en los mercados. En todo sitio era un sistema de ambientación. En base a ese hilo musical se generó lo que se conoce como ahora la empresa de Spotify. Sus principales características técnicas son respuesta en frecuencia de 100 Hz a 7 Hz, relación señal-ruido de 20 a 30 decibeles y la señal de salida de 2 a 0,5 voltios. ¿Conoces el origen del hilo musical? Nos situamos en el siglo XX, años 20. Época de esplendor en la construcción de los rascacielos norteamericanos, en los que era imprescindible el uso de los primeros ascensores. Estos despertaban cierto pánico entre algunos de los usuarios. Es por ello que se decidió poner música ambiental para hacer más agradable el trayecto y así ofrecer un clima de paz a las personas más desconfiadas. Aquí empezó todo con música sencilla, casi inaudible, que crearía un ambiente tranquilo y apacible. 20 años más tarde, la música se convertía en un instrumento que mejoraba el rendimiento y estado de ánimo de los obreros de fábricas y empresas, por lo que ya se abría camino para convertirse en el medio de amenización necesario, esencial y vital, que es en la actualidad para las empresas, para sus trabajadores y para sus clientes. Un mayor tiempo de estancia de los clientes en un establecimiento genera un incremento de las ventas. En la actualidad, la música ambiental sigue siendo un elemento determinante en la experiencia del cliente en grandes marcas, medianos y pequeños comercios, y además ofrece una buena imagen corporativa. Pues como ves, la ambientación musical nos ayuda a descargar tensiones, relajarnos, revivir recuerdos y sobre todo, emocionarnos. Eso es como se conoce a los hilos musicales. Bueno, hemos visto casi todo lo que hemos visto en la clase. Ustedes van a desarrollar un taller para que les sirva como estudio para la prueba que van a recibir el día martes. La prueba va a ser sobre ese taller que van a hacer. De ahí voy a sacar 10 preguntas para que ustedes puedan desarrollar la prueba. Conjuntamente, después que terminen el taller, van a poner el botón enviar y van a encontrar sus respuestas que han acertado y las que están incorrectas. Eso pueden descargar para que ustedes estudien. Adicional, también pueden guardarlo cuando ya se les pida lo que es el portafolio. Ustedes anexan ese taller también ahí y ya estaría todo lo que es en el portafolio. No sé si tengan alguna pregunta. De mi parte no, Luis. Ok. Bueno, ya vamos a ver lo que les dije, ese video del DJ el DJ de los 70 con el DJ de la época de ahora. Veremos si lo encuentro.
RC Producciones, audio y video. Justo aquí está. Así realizaban las mezclas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda JRM DJ. En este bloque vamos a escuchar algo de los 70s, algo del disco music que bailamos hace, ¿qué será? Unos 30 y tantos años. Temas como de la señora Gloria Gaynor, ¿la recuerdan? Como la señora Donna Summer, ¿la recuerdan? El señor Patrick Hernández. Ahora ya conjuntamente con el avance de la tecnología, ya ha ido cambiando muchos de estos tipos de animaciones y mix. Más o menos vemos. Ya son consolas ya más sofisticadas las que se utilizan para estos tipos de animaciones ya. Para visualizar la canción que se está lo que el DJ de los 70 o 70, casi mediados de los 80, hasta los 90 creo aproximadamente, utilizaban lo que es estos tipos de... No, hasta los 80 utilizaban los acetatos. Como ya salieron los CDs, los mini discs, ya utilizaban otro tipo de consolas. Como si me sale la de consolas de los CDs. No.
Alex de la Costa. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito Ya esto es a base de atrás. CDs. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un tren amor. Justamente De aquí que mis tenían ojos que te tener vieron, mi corazón sonó como un tren amor. un conocimiento amplio de los sonidos que se generan. Y era aquí el entrenamiento, más el entrenamiento de su oído, ¿no? Para coordinar cada una de estas canciones. Ustedes tienen que conocer a qué tiempo tienen que cambiar, con qué sonido ingresaba la siguiente canción de cada CD. Por eso, estos DJs tienen un buen oído. Estas eran un tipo de control. In a few moments, you will have an experience that will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. Todavía It can existe be extremely harmful and result in severe quienes que trauma. manejan ese tipo de consolas, pero la mayor parte ya utilizan las consolas que 4, 3, 2, porque estas ya son obsoletas, ya no hay mucha información. Pero así es que se mezclaban los DJs para hacer sus. Asimismo tenían toda su gama de CDs. Estas máquinas ya venían instaladas los efectos para ralentizar las canciones o aumentar las canciones. Y así es como han ido evolucionando los DJs conforme ha ido evolucionando la música. Primero, como les digo, salieron los cassettes, después empezaron a salir los CDs, salieron los mini discs. De ahí cambiaronse después, los mini discs ya no salieron ya. Después empezó a salir lo que son los reproductores MP3. En base a los reproductores MP3 fueron mejorando estas consolas. Y así se fue desarrollando hasta lo que tenemos en la actualidad. Sistemas de música en MP4 con tanto en video y músicas, y las mezclas un poco más sencillas con un sistema de consola un poco más mejoradas. Y eso es en cuanto a lo que se ha ido generando con lo referente a la música y los DJs. Bueno, como les dije, ya les voy a pasar a su tutor para que hagan ustedes desarrollo en el taller. El día martes vamos a tener lo que es esta prueba. Ustedes van a tener que conectarse, no se van a poder desconectar. Van a tener 1 hora para desarrollar la prueba. Y eso es todo en cuanto a la clase de hoy día, señores estudiantes. El día lunes no van a tener clases porque es feriado nacional. Por hoy quedamos hasta ahí. El día viernes vamos a tener una clase nueva. Y el día martes, no se olviden, van a tener la prueba sobre las preguntas que hemos visto, que les voy a pasar en el taller. Que tengan un excelente feriado y nos vemos el martes. Muchas gracias, señores, y hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Y no se olviden de cuidarse, más por esta nueva cepa.